Hermanos queridos, les envío un caluroso abrazo, deseando que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes en sus hogares, en todos los sentidos. En esta ocasión quiero invitarles a que consideremos la palabra de Dios en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Ahí encontramos una preciosa historia que hoy vamos a considerar juntos. Pero antes les invito para que pidamos a Dios su dirección, a fin de que sea Él quien abra nuestro entendimiento y nos lleve a llevar a cabo las acciones que necesitamos como sus hijos. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos das para meditar en tu palabra. Solamente te suplicamos que tú nos ilumines, Señor, nos permitas ver tus verdades y tomar acciones con respecto a ella, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. El tema de hoy, hermanos, es acerca de las oportunidades de Dios en las crisis. ¿Cuáles son las oportunidades que Dios nos presenta? Yo no sé qué piense usted de las crisis o de la crisis, pero los estudiosos de la personalidad humana dicen que en general los seres humanos buscamos huir de lo que nos amenace a manera, por ejemplo, de crisis, y buscamos siempre el confort, buscamos la comodidad. Por ejemplo, en lugar de estar en lugares peligrosos, buscamos estar en un lugar que no sea amenazante, buscamos el calorcito si es que tenemos frío, buscamos lo fresco si sentimos calor, buscamos lo dulce si hay algo amargo, etc. Buscamos lo que nos hace sentir bien. Por eso es que huimos de la crisis. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de las crisis? Visto este concepto desde la perspectiva bíblica, nos podemos dar cuenta que en realidad, en muchas ocasiones, Dios nos va guiando a través de la crisis para formar nuestra vida a imagen de Él. Y por eso es que podemos nosotros revalorar o replantear nuestro concepto de la crisis para ver cómo podemos utilizarlo. Porque más bien, como hemos señalado el título de este sermón, las crisis pueden presentar oportunidades de parte de Dios para nosotros. En primer lugar, hermanos, podemos decir que la crisis es una oportunidad para afirmar a Dios. En los primeros versículos de este capítulo 17 encontramos que aunque la situación de perversión religiosa y moral iba ganando terreno con este rey que ahora estaba trayendo una nueva religión, una religión desconocida y extraña para el pueblo de Israel, esto a través de su esposa. Todavía había gente que pues era celosa del Dios de Israel y que en este caso Elías, que era representante de la gente que sí buscaba a Dios sinceramente, viene y encara a Acab frente a esta situación que pues Acab estaba provocando, es decir, una crisis moral y religiosa para el pueblo de Israel. Aunque muchos estaban olvidando al Dios de Israel, una buena proporción de la gente todavía sabía del Dios de Israel. Acab mismo sabía quién era el Dios de Israel, sin embargo, él estaba deliberadamente tratando de olvidarse de Dios, haciéndole más caso a su esposa, porque su esposa era la hija de un rey de los sidonios que adoraba precisamente a Baal. Es por eso que esta religión empieza a implantarse en el pueblo de Israel y pues consecuentemente estaba trayendo circunstancias bastante lamentables para el pueblo. En los últimos versículos del capítulo 16 nos dan cuenta acerca de esta situación, diciéndonos que pues Jezabel era hija del rey de los sidonios. Pero ¿quién era Baal, ese Dios a quien adoraban? O estaban empezando a adorar ahora los israelitas promovidos por Acab y por su esposa Jezabel. Bueno, Baal era
ese Dios que era tomado como el Dios de las tormentas, el Dios de las lluvias, el que provocaba la fertilidad de los suelos. Esa era la creencia de los pueblos paganos. Y juntamente con esta situación de adorarlo a Él como un Dios, o como parte de esa adoración, había ritos sexuales, diríamos que estaban contaminando al pueblo de Israel, porque así es como vivían los pueblos paganos. Este Dios, según ellos, era el que propiciaba las lluvias y producía las buenas cosechas. Además, Acab también había construido una imagen para la diosa Aserá, y bueno, toda la perversión que esta cultura extraña religiosa estaba trayendo al pueblo de Israel. El asunto era que la condición moral del pueblo se estaba deslavando y obviamente su relación con Dios estaba desapareciendo. Frente a esta situación es donde viene Elías, un profeta de Dios, y encara a Acab diciéndole que por su palabra, en el nombre de Jehová, no habría agua hasta que él volviera a decidirlo así por su palabra. Esto traería una tremenda crisis, porque no habría alimento. La sequía provocaría que hubiera tremenda pobreza, que no hubiera alimento y posiblemente mucha gente también moriría, especialmente las gentes de los sectores pobres. Cuando pensamos en Elías, podemos pensar si nosotros también, hermanos, no estaremos siendo puestos constantemente frente a necesidades donde tenemos que afirmar la existencia, el poder, la naturaleza y todo lo que tiene que ver con el Dios de la Biblia. Es decir, afirmarlo frente a esas contradicciones morales y religiosas que encontramos nosotros en nuestra sociedad. Es importante que como pueblo cristiano, que como hijos de Dios, de manera particular, en cada lugar donde estemos, es importante que la gente sepa que el Dios de la Biblia es un Dios vivo. En diferentes escenarios de nuestra vida nos hemos encontrado con gente que ridiculiza nuestra fe e insulta a nuestro Dios. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha tocado estar en momentos, en ocasiones, cuando la gente se burla de nuestro Dios. Pero no solamente esas personas en lo particular, nuestra sociedad de manera más o menos permanente ha insultado a Dios, ha ridiculizado la Biblia, se ha mofado de Dios y se ha burlado de nuestra fe. Hoy mismo nos encontramos ante una sociedad que insulta permanentemente la fe y hace escarnio de la Biblia. Y luego vamos más allá y la gente de manera grotesca presenta escenarios de los cuales nosotros pues sentimos tremendo dolor, porque si salimos a la calle cuando hay esa clase de manifestaciones, por ejemplo, en reclamo por un pretendido derecho, nos encontramos con que en realidad la gente no está reclamando un derecho legítimo. Está queriendo imponer la inmoralidad, está queriendo imponer lo grotesco, está queriendo imponer el desorden y no precisamente lo que pueda valorarse como algo que construya la sociedad. Pero el problema no es solamente ese. Es muy probable que nuestro problema es que más bien los Elías no han salido. Los Elías no han venido a encarar a los Acabs. Quiero decir, posiblemente el pueblo de Dios todavía no ha encarado con toda la fuerza y con toda la contundencia que esto merece a una sociedad que se ha vuelto totalmente desafiante contra Dios. Elías salió para encarar a Acab y le dijo que no habría lluvia hasta que él lo dijera. ¿Qué oportunidad nos están brindando los tiempos actuales con las crisis que estamos encarando? Desde el punto de vista bíblico, hermanos, parece que algo tenemos que decir y algo tenemos que hacer frente a la grosera propagación, que no derecho, del homosexualismo,
del asesinato de los bebés desde el vientre de su madre, del abierto fomento del adulterio desde los programas televisivos, el hambre por lo material, un descarnado egoísmo que ha renunciado a toda clase de valores y está dispuesto aún a matar con tal de conseguirlo todo. La justificación de la violencia y la corrupción en todas sus formas. En medio de la crisis de valores y la falta de valoración de la vida y de la justicia en estos días, es necesario darnos cuenta, hermanos, que tenemos la oportunidad de afirmar al Dios de la Biblia como el Dios verdadero que tiene en sus manos nuestras vidas y nuestro destino, y que por supuesto, si nosotros lo ofendemos deliberadamente, insistentemente, permanentemente, nuestra actitud tendrá sus consecuencias. Por eso es necesario que frente a la crisis moral y religiosa que vivimos, es importante que nosotros intervengamos para decirle a la gente que es necesario volverse a Dios. La crisis presenta una gran oportunidad para afirmar al Dios verdadero, al Dios de la vida, al Dios de la Biblia, en quien nosotros creemos como sus hijos. En segundo lugar, hermanos, la crisis es una oportunidad también para el servicio integral. Los versículos del 7 al 13 nos hablan de que ciertamente Elías había sido dirigido por Dios para irse a esconder a cierto lugar junto a un arroyo, y ahí fue alimentado, dice la Biblia, por cuervos que le traían carne y le traían pan mañana y tarde, y resulta que en ese tiempo Elías hasta creo que ganó peso por haber comido tantas hamburguesas en esas semanas y en esos meses que estuvo ahí escondido. Es llamativo que aunque Dios estaba proveyendo el alimento y el agua para Elías, sin embargo, aunque estaban llegando los panes y estaban llegando las carnes, llegó un momento en que el arroyo de donde él tomaba se empezó a secar y finalmente se secó. Dios mismo provocó que la sequía llegara también a ese arroyo y finalmente desapareciera. Esto es precisamente otra crisis. Este hecho de que se haya secado el arroyo se convierte en otra crisis para Elías. Ahora, ¿qué debía hacer Elías frente a esto? Nuevamente Dios lo dirige a una ciudad llamada Sarepta, una ciudad gentil donde precisamente allí se adoraba al dios Baal. Y Dios dirige a Elías para que vaya a ese lugar. Y él le dice que allá ha encargado a una viuda para que lo sustente, para que le dé alimento durante su estancia. Es interesante, hermanos, ver a Dios a veces provocando ciertas crisis en nuestra vida para mostrarnos una área de ministerio concreto que Él quiere que llevemos a cabo. Es decir, provoca una crisis para que nosotros cambiemos de posición, para que nosotros vayamos a otro lugar, para que nosotros emprendamos otras acciones en su nombre. Y esto fue precisamente lo que Él hizo con Elías. Secó su arroyo y luego dirige a Elías hacia Sarepta para que allí desarrolle otro ministerio. En la historia que venimos siguiendo, es decir, esta historia de Elías, hermanos, por haberse secado su arroyo fue dirigido por Dios y entonces se va hasta Sarepta. Ahora observemos que la narración nos dice que Jehová ha producido esta sequía y lo lleva a Sarepta, donde también la sequía ha alcanzado. Es decir, la sequía que Dios ha producido ha alcanzado aún a la tierra de Baal, lo que deja claro que quien tiene el control de todas las cosas no es Baal,
sino el Dios de Israel. Jehová Dios es el que controla el agua y el que trae también la sequía. Sarepta era un lugar de producción de grano y de aceite. Así que si no había para comer, porque el pasaje nos dice que cuando él entró a la ciudad de Sarepta, estaba una anciana o una viuda pobre recogiendo leños porque con lo último que tenía de harina y de aceite, ella iba a alimentarse a sí misma y alimentar a su hijo para luego dejarse morir. Eso dice el relato. Es decir, la sequía había causado un tremendo impacto en la vida del pueblo. Los efectos habían sido devastadores. Pero permíteme regresar tantito un poco a los primeros versículos. El hecho de que los cuervos, que eran animales inmundos, alimentaran a Elías, me recuerda cuando Pedro tuvo la visión, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 10 de Hechos de un lienzo que bajaba del cielo y le mostraba a Pedro diferentes clases de animales, aves, cuadrúpedos, reptiles, donde la voz le decía, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro decía, yo no puedo comer porque jamás he metido a mi boca cosa inmunda. Y Dios le dice, no, ya me estoy inmundo a lo que Dios lo ha limpiado. Con ello Dios lo estaba preparando para ir a Jope, a la casa de un gentil llamado Cornelio. Cornelio, por ser gentil, era despreciado del pueblo de Israel porque no era como los israelitas, no era como los judíos. Y por tanto, un judío no podía entrar a la casa de un gentil porque se contaminaba. ¿Quién sabe si aquí también Elías estaba siendo preparado por Dios para ir a Sarepta, una región también gentil donde se adoraba a Baal, el dios de la fertilidad? Allí él iba a ser sustentado por una mujer gentil, viuda y pobre y doña nadie. Aprendemos que aunque su cultura y su religión, me estoy refiriendo a la religión de Elías, aunque su cultura y su religión le habían enseñado a Elías a despreciar a los seres humanos de otros pueblos, Dios en realidad es un Dios que ama a todos los seres humanos, a todos, y que a ellos también, donde quiera que se encuentren, a ellos se les debe predicar el mensaje de esperanza, la palabra de esperanza. Y es precisamente lo que está pasando con Elías. Elías va para ir a predicar esperanza, para enseñar esperanza, para levantar a esta gente que estaba precisamente sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice el apóstol Pablo. Elías, si bien al principio fue sustentado por el último pan de la viuda, en realidad fue Elías quien alimentó a la viuda con su hijo y a su gente durante mucho tiempo hasta que la lluvia cayó. Creo que las crisis de desempleo, la crisis de falta de dinero y sobre todo de falta de salud como en estos tiempos, las quiere usar Dios para empujarnos a nosotros a confiar en su provisión y en su cuidado, y a mostrar amor y a dar esperanza a un mundo que se desmorona, hermanos, ante una crisis que es aún más profunda todavía que la pandemia. Es la crisis sin Dios y sin esperanza. Estoy convencido de que las presentes circunstancias son oportunidad para compartir de lo que Dios nos ha dado. Compartir esto a nuestros hermanos que no percibieron salario, para la gente que perdió empleos, para la gente que está sin esperanza, para la gente que está desesperada. Así como Dios usó a Elías, creo que nosotros ahora tenemos una gran oportunidad para compartir del amor de Dios, no solamente con palabras, sino con nuestro servicio, con nuestra entrega,
con lo que Dios nos ha dado, poco o mucho, para que los demás sepan que el pueblo cristiano tiene un Dios. Pensemos pues que si a alguno se le ha secado el arroyo, quizá Dios lo está llevando a una Sarepta para hacer bendición. Y yo estoy convencido que Dios nos quiere llevar a Sarepta. Y Sarepta puede ser la casa vecina, Sarepta puede ser la colonia vecina, puede ser el parque vecino, puede ser la zona habitacional vecina. Ahí puede ser nuestro Sarepta, donde los Elías que somos nosotros vayamos y compartamos esperanza con los que se están muriendo. En tercer lugar, hermanos, la crisis es una oportunidad para proclamar a Dios. Hemos dicho que la crisis es una oportunidad para afirmar a Dios. La crisis es una oportunidad para servir integralmente como cristianos, pero también la crisis es una oportunidad para proclamar a Dios, es decir, más en el sentido evangelístico. Además del milagro del alimento, Dios provoca el milagro de volver a la vida al hijo de la viuda cuando éste ya había muerto. En los últimos versículos, los versículos del 17 al 24, se habla de que el hijo de la viuda murió y Elías lo resucitó milagrosamente por la acción de Dios a través de él. Este último evento también viene a ser una crisis para Elías, porque cuando el niño muere y la mujer le reclama a él no sabe qué hacer, se siente tremendamente comprometido, incluso casi le reclama a Dios porque ahora Dios hace morir al hijo de la viuda. En medio de los acontecimientos que rodean a este evento, la mujer ya ha reconocido de alguna manera que Elías era un profeta. Ella ya se había dado cuenta que Elías verdaderamente era un profeta porque ella había empezado a gozar de alguna manera de los beneficios del alimento que por conducto de Elías se había producido milagrosamente. Por eso cree que a causa de este profeta, ahora Dios la estaba empezando a castigar a ella, porque la creencia era de que si algún profeta se acercaba, era posible que la persona sufriera algún daño porque el juicio de Dios estaba llegando a ella. Así que esta mujer se siente culpable porque también se sabía pecadora. En su tierra se creía que los dioses morían en el invierno y volvían a la vida en la primavera, trayendo consigo otra vez la fertilidad. Pero junto con eso de volver a la vida, cuando resucitaban según ellos sus dioses, también eran capaces de volver a la vida a alguien que hubiese muerto. Pero aquí no es Baal quien da vida. En nuestra historia, quien le da vida a este niño que había muerto es Jehová. Es decir, el Dios de Elías, el Dios de Israel. Con esto estaba demostrando que en el reino mismo de Baal, donde se creía en la muerte, donde no se tenía esperanza frente a la muerte, llega Dios para dar vida. Con esto quedaba demostrado que en realidad Jehová era el Dios de la vida. Con este hecho, hermanos, también hay que observar que Elías le enseña a la viuda de un país pagano a confiar en Jehová, el Dios de Israel, y a devolverle el aliento cuando ella pensaba que solo había que esperar la muerte. Quizá en estas semanas nosotros como hijos de Dios, quizá como pastores, hemos hablado y enseñado mucho acerca de la unidad de la iglesia. Hemos hablado del consuelo que necesitamos de Dios. Hemos hablado de la esperanza que tenemos en Dios. Hemos hablado de la fe ante el temor. Hemos hablado del consuelo que solamente da Dios y muchos temas de este tipo, lo cual está bien.
Pero todo lo hemos enfocado hacia el interior de la iglesia. Y no quiere decir que esté mal. Pero creo que ahora tenemos la oportunidad de empezar a enfocar nuestra vida hacia afuera. Nos hemos llenado y nos hemos henchido, pero creo que tenemos que empezar a enfocar nuestras baterías hacia la gente que no ha tenido suficiente esperanza y mucho menos esperanza en Dios. Es decir, tenemos que empezar a hacer iglesia para los demás, como alguien ha dicho. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, para que encaucemos a la gente que no sabe quién es Dios o quién es el Dios de la Biblia y que por tanto no confía en Él, para que a partir de ahora esta gente empiece a confiar en Dios, en ese Dios de la Biblia, en quien nosotros hemos creído, en quien nosotros hemos tenido tremendas experiencias de conversión y hemos visto sus bendiciones y nos hemos sentido henchidos? ¿Qué deben tener nuestras palabras? ¿Qué deben tener nuestra presencia? ¿Qué debe tener nuestro testimonio para que la gente, no que cambie de religión, sino que aprenda a confiar en Dios, en el Dios de la Biblia? Nuestro testimonio y mensaje puede decirle a la gente: no temas. El objetivo, hermanos, de nuestra presencia en medio de la crisis, junto con los que no conocen de Dios, es que ellos al final digan, como dijo esta viuda, cuando Elías le resucitó a su hijo, algo muy especial. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios quiera, hermanos, que la gente, cuando vea nuestra participación en la sociedad, cuando vea nuestro gran amor por ella, cuando la gente perciba el tremendo amor de Cristo y la presencia de Dios en medio de ella a través de nosotros, pueda decir: ahora conozco que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Y esto es hacer evangelismo. ¿Qué oportunidades entonces nos da la crisis? La crisis nos da la oportunidad de afirmar la imagen de Dios. La crisis nos da la oportunidad de servir integralmente en el nombre de Dios. Y la crisis nos da la oportunidad también de proclamar potentemente el nombre de Dios. Y yo creo que el Señor quiere usarnos de esta manera. Pídale a Él que la vida de usted, la vida de su familia y la vida de nuestra iglesia sean usadas de esta manera poderosa. Que Dios nos bendiga.